Un tema que es transversal, porque se usa en muchos tipos de pacientes. Y todavía no han visto que dijeron inflamación en fisiopato. Pero fíjense que hay varios estímulos. Se pincharon, no sé, se quemaron, etcétera, que les puede causar dolor. Ahora, los receptores de la superficie del dolor, ¿no es cierto?, son los nociceptores, o en alguna parte dicen nocireceptores, pero nociceptores, es decir, los receptores del dolor, que en el fondo van a captar, ¿no es cierto?, lo que usted, no sé, tocó algo caliente, ¿no es cierto?, y le dolió, y va a transmitirlo, ¿no es cierto?, hacia la parte central, y eso va a responder, ¿para qué? Para que usted saque el dedo, ¿no es cierto? Si está caliente, ¿no es cierto?, usted no se va a quedar con el dedo ahí, va a sentir dolor, así que va a sacar el dedo más que rápido. Por lo tanto, vamos a tener el dolor nociceptivo, que es el que tiene que ver con la clase de Aine. Pero hay otros dolores, claro que hay otros dolores, ¿no es cierto? Está el dolor neuropático, que ahora está de moda el dolor neuropático. Es como cuando hay una alteración, dice, del trayecto nervioso. Como que la gente dice, duele la neurona, duelen los nervios. Pero aquí los nociceptores están inactivos, es decir, el dolor neuropático, por lo tanto, no lo vamos a tratar con AINE. Lo vamos a tratar con otros medicamentos. Y también están esos dolores que son psicológicos. Cuando hablamos de dolores psicológicos, muchas veces son dolores que tienen que ver con cuadros que de base son cuadros depresivos. Por ejemplo, algo que está muy en boga hoy, ¿no es cierto?, son las fibromialgias. Yo veo en la farmacia, no, si tengo una enfermedad y tengo fibromialgia, el dolor es real. Es decir, yo no le podría decir, usted está inventando el dolor. Sí que siente dolor, pero su problema tampoco está en los aires. Su problema es que tiene que curar la base, ¿no es cierto? En la cabeza, ¿no es cierto?, donde tiene que curar, a lo mejor tiene un cuadro depresivo, no sé, pero el origen es otro. Solamente, ¿no es cierto?, cuando hablemos de estos nociceptores, vamos a hablar de AINE. La Organización Mundial de la Salud tiene una escala, que es la escala EVA, que mide, ¿no es cierto?, el dolor. Y tiene 3 escalones. Fíjense que en el primer escalón están los antiinflamatorios no esteroidales, es decir, lo primero entonces, cuando alguien tiene dolor, lo primero que vamos a usar va a ser los AINE. En el segundo escalón, podríamos usar asociaciones, pero vamos a usar opiáceos, pero opiáceos débiles. Codeína y, sin lugar a duda, el más usado de todos los opiáceos, tramadol. Y después, en una escala EVA de 7 a 10, vamos a usar ya analgésicos más potentes, como por ejemplo, morfina, fentanilo. También se ocupan mucho los parches de buprenorfina, también, que ya son analgésicos los más potentes en la escala de EVA. Por lo tanto, cuando tenemos un paciente con dolor, tenemos que tratar en base a una encuesta saber dónde podemos ubicar a este paciente. Y aquí viene entonces la inflamación, porque cuando usted se clavó hoy una aguja, por ejemplo, y produce un daño al tejido, desde los fosfolípidos de las membranas celulares se va a liberar ácido araquidónico. ¿Esto no lo han visto? Se va a liberar ácido araquidónico. Para que se libere ácido araquidónico, lo van a ver el lunes, desde los fosfolípidos de membranas celulares es a través de una enzima que es la fosfolipasa A2, la cual es estimulada además por la lipocortina. Pero lo que más interesa es que este paso hacia la formación de ácido araquidónico es por la enzima fosfolipasa A2. Y ese ácido araquidónico tiene 2 vías de degradación. Una que no está aquí,
que es la vía a través de unas enzimas llamadas lipooxigenasas. Y cuando se degradan a través de las lipooxigenasas, originan unos mediadores químicos llamados leucotrienos. Los leucotrienos los vamos a ver muy importantes en respiratorio. Tienen que ver con el asma, con la inflamación bronquial. Pero la vía que más nos interesa hoy es la vía de las ciclooxigenasas. Hay dos isoenzimas ciclooxigenasas, la COX-1 y la COX-2. Esas ciclooxigenasas dan origen a prostaglandina y a tromboxano A2. Prostaglandina y tromboxano A2. Nosotros agregamos las prostaglandinas y el tromboxano A2. El tromboxano A2, no se les tiene que olvidar, ¿no es cierto? Tiene que ver con la agregación plaquetaria. Y las prostaglandinas, hay muchas prostaglandinas, la I, la E, pero por ejemplo la I2, ¿no es cierto?, que es la también llamada prostaciclina, evita la agregación plaquetaria. Por lo tanto, en una plaqueta tenemos un equilibrio entre PGI2, o llamada prostaciclina, y tromboxano 2, lo que hace que no se nos agreguen las plaquetas a todo. Ahora, cuando se desbalanza el tromboxano 2, se produce desbalance con la PGI2, podría haber agregación plaquetaria. Hasta ahí estamos bien. Por lo tanto, los AINES, si nosotros preguntáramos cuál es el mecanismo de acción de los AINES, el mecanismo de acción es inhibir a las COX-1 y a las COX-2, es decir, van a inhibir entonces la síntesis de prostaglandinas y también la síntesis de tromboxano A2. Si inhibimos a la COX-1 y si inhibimos a la COX-2. Pero vamos a ver en esta clase que hay algunos inhibidores selectivos que solo inhiben a la COX-1 y hay otros que solo inhiben a la COX-2. La mayoría de los que ustedes usan inhiben a la COX-1 y a la COX-2 en forma simultánea. Estas COX-1, las COX-1 son constitutivas, es decir, están en tejidos, por ejemplo, en estómago, intestino, riñón, plaquetas. Importante, por ejemplo, en el riñón, porque ahí tienen que ver con el flujo urinario. Entonces, cuando yo inhibo las COX-1 con los AINES, en el fondo inhibo parte del flujo. Puedo retener líquido, puede subir la presión. Por eso es que les preocupa tanto a los pacientes cuando toman antiinflamatorios no esteroidales. Lo primero que dicen es que son hipertensos. Y ahí viene, ¿no es cierto?, el chaqueteo, que uno le dice, no, el naproxeno no le sube la presión, el diclofenaco le sube la presión, el otro no le sube la presión. Vamos a botar los mismos. En cambio, la COX-2 es inducible, es decir, en general, cuando hay un proceso inflamatorio, vamos a tener entonces, ¿no es cierto?, presencia de la COX-2. Se va a dar más que nada, ¿no es cierto?, sobre todo en inflamación, en dolor, en fiebre. Pero en la inflamación es donde más es importante esta COX-2, que se va a inducir. De la farmacocinética solo me voy a detener en algo que me interesa, que tienen efecto techo. ¿Qué significa que tienen efecto techo? Que si a usted le enseñan el día de mañana que 1 gramo de paracetamol cada 8 horas es la dosis máxima diaria, si usted se toma 3 gramos cada 8 horas, no se le va a quitar más el dolor. Se le va a quitar lo mismo que con 1 gramo cada 8 horas. Lo único que va a lograr, más efectos laterales, RAM, toxicidad, etc. A diferencia de los opiáceos, que los opiáceos no tienen efecto techo. ¿Ya? Entonces,
Primero, sacarse eso, ¿no es cierto? Porque la gente típica, que no sé, el ketorolaco le dan uno cada 12 horas y si me tomo 2 cada 6 horas, tómeselo. El problema va a ser de ella, ¿no es cierto? Farmacodinámica de los AINES. Pueden ser analgésicos, pueden bajar la fiebre, es decir, podemos usar un AINES como antipirético para cuando estamos con fiebre. Lo podemos usar como antiinflamatorio para un cuadro inflamatorio. Y también lo podemos ocupar como antiagregante plaquetario para evitar, por ejemplo, los famosos infartos agudos al miocardio, evitar la agregación, etc. Lo que sí pasa, que no todos los AINES, no podríamos decir que hay un AINES que tiene todos los poderes. Los poderes están divididos, igual que el Estado, ¿no es cierto? Están divididos. Ya vimos, ¿no es cierto? Cuando nosotros tenemos algún estímulo que genera dolor, se van a activar entonces con receptores periféricos, los nociceptores, ¿no es cierto? Que van a ser finalmente, ¿no es cierto?, quienes van a generar entonces dolor. Por lo tanto, cuando yo le doy un analgésico a una persona, lo que voy a hacer es evitar la sensibilización de los nociceptores. Porque nosotros recién dijimos, estímulo, receptor, todo el camino, dolor. Pero yo ahora voy a evitar con el AINES que ese receptor, ese nociceptor se sensibilice. Cosa que ante el estímulo no haya dolor. Es decir, no lo voy a sentir, porque el receptor no es capaz, ¿no es cierto?, de transmitir, porque disminuye la sensibilidad. Eso a nivel periférico, en los receptores. Pero también hay un efecto central, porque estos medicamentos van a actuar a nivel central en el hipotálamo. No se olvide que en el hipotálamo está el centro del dolor y el centro de la temperatura. Por lo tanto, van a actuar ahí porque ellos son analgésicos y antipiréticos. Y ahí van a inhibir, ¿no es cierto?, a nivel central a las COX-1 y a las COX-2, hasta 2 ciclooxigenasas en las cuales actúan, porque es su mecanismo de acción. Son antipiréticas. ¿Por qué son antipiréticas? Porque la fiebre, cuando hay fiebre a nivel central en el hipotálamo, hay aumento de esta prostaglandina, que no se le confundan las prostaglandinas, E2, es la que más aumenta en la fiebre. Y nosotros dijimos recién que ¿cuál era el mecanismo de acción? Que inhibía la síntesis de prostaglandinas. Por lo tanto, cuando yo le doy un medicamento que es antipirético, ¿qué va a hacer en el hipotálamo? Va a inhibir la síntesis ¿de quién? De prostaglandina E2. Por lo tanto, van a bajar la temperatura. La inflamación es más discutida, porque vamos a tener las inflamaciones agudas, pero también tenemos las inflamaciones crónicas. En general, fíjese que este tema de la inflamación crónica va más por el lado de los corticoides. En general, en las inflamaciones agudas, vamos más por el lado de los AINES. Por ejemplo, ¿no es cierto?, si usted tiene un tobillo inflamado, lógicamente ahí vamos a tener un cuadro agudo y vamos a usar, por lo tanto, AINES. Ahora, si usted tuviera una artrosis, a lo mejor en la rodilla, los AINES es bien poco lo que nos van a servir. Vamos a tener que usar otro tipo de analgésicos. O bien si hay una inflamación, otro tipo de antiinflamatorio. O vamos a usar opiáceos, o vamos a usar glucocorticoides. Y esto quiero que no se le olvide, la acción antiagregante plaquetaria. Fíjense que la acción antiagregante plaquetaria es exclusiva del ácido acetil salicílico. Ahora viene la otra parte de este ramo, la memoria. Entrar a funcionar, ¿no es cierto?, a memorizar y a relacionar. El ácido acetil salicílico, en este rango de dosis, de 75 a 324 miligramos, pero la dosis más usada en el hospital de ácido acetil salicílico o aspirina 100 es 100 miligramos. Por lo tanto, cuando yo uso ese rango de dosis
o 100 miligramos, que le digo yo que es la dosis que más usan a nivel hospitalario, ¿qué es lo que va a hacer esta aspirina 100? Va a inhibir, pero mire, va a inhibir solo a la COX-1. Es decir, en ese rango de dosis, el ácido acetil salicílico inhibe en forma selectiva va a inhibir en forma selectiva e irreversible a la COX-1. Y la COX-1 guarda relación directa con el tromboxano A2. En cambio, la COX-2 tiene que ver directo con la PGI2, que es la prostaciclina. Y yo le dije recién, agregación plaquetaria, evita la agregación plaquetaria. Por lo tanto, con esa dosis yo solo voy a inhibir acá, porque yo no quiero inhibir acá, porque este es benéfico. El que me está molestando es el tromboxano A2. Por lo tanto, con esa dosis inhibo solo a la COX-1, ¿y eso qué significa? Que voy a inhibir al tromboxano A2 y por lo tanto voy a evitar esto, que las plaquetas se nos empiecen a agregar. Por lo tanto, la función antiagregante plaquetaria es exclusiva del ácido acetil salicílico en ese rango de dosis, 75 a 324. Si yo le doy 500 miligramos, que es la aspirina adulto, va a inhibir a la COX-1, pero también va a inhibir a la COX-2. Ya la selectividad se va a perder. ¿Cómo podríamos clasificar los AINES? En base a la estructura, al efecto, a la selectividad, en base a los tiempos de vida media. Y vamos a empezar a hablar entonces, mire todo lo que vamos a tener que empezar a memorizar. Ácidos de salicílico. En este grupo del propiónico, ibuprofeno, ketoprofeno, naproxeno, derivado del ácido acético, diclofenaco, ketorolaco, indometacina, paracetamol, dipirona o metamizol, meloxicano, ácido mefenámico, clonixinato de lisina. Se fija acá, aquí, el problema de esto es la memoria. La memoria es la que no les tiene que fallar. Selectividad. Yo les dije, selectivo COX-1, solo el ácido salicílico en el rango de dosis que les indiqué. No selectivos, la mayoría. Y después están los inhibidores selectivos de la COX-2, específicos, celecoxib y heterocoxib. Ellos solo van a inhibir a la COX-2. Ellos no van a tocar a la COX-1. ¿Solamente esos 2 milímetros? ¿O hay más? Solo esos dos. Había muchos, pero los sacaron todos del mercado porque mataban a la gente. Y vamos a ir a hablar. Cosas importantes que no deben olvidar. Ácido acetil salicílico. Mecanismo de acción ya lo vimos. Selectivo o no selectivo dependiendo de la dosis. Antiguamente, fíjese, tenían todas estas propiedades. Era el único que tenía las 4 propiedades. Pero hoy solo nos vamos a quedar que es analgésico y antipirético. Pero la rara cosa es que la gente lo ocupa muy poco. El mayor uso, por lo cual lo que nos tenemos que centrar hoy día, que no se nos tiene que olvidar, es antiagregante plaquetario. Porque cuando usted vaya al hospital, a nadie le van a dar ácido salicílico cuando lo recaes. Le van a dar como antiagregante plaquetario. Efectos laterales. RAM es reacción adversa al medicamento. Por lo tanto, cuando ustedes vean RAM, estamos hablando del efecto lateral. Importante, es un ácido. El mayor poder que tiene es ulcerogénico, genera úlceras gástricas. ¿Ah? ¿Por qué cree usted que los AINES generan tanto problema gástrico? Pero, ¿qué otras razones más de fuerza? ¿Qué es lo que dijimos que inhibían los AINES en el mecanismo de acción? Actúa sobre la COX-1 y la COX-2 y inhiben ¿qué cosa?
La síntesis de qué dijimos? Prostaglandina y de tromboxano. ¿Qué prostaglandina es importante en la mucosa gástrica? ¿Ah? La PG, muy importante la PGI 2. ¿Qué función tiene la PGI 2 a nivel gástrico? Esto es fisio, ¿eh? Son citoprotectoras, muy bien. ¿Se acuerdan cuando ustedes le pasaron gástrico en fisiología, perdón? A uno le enseña qué cosas son dañinas para la mucosa gástrica. ¿No es cierto? Y uno dice, ay, el ácido, la pepsina, la bacteria famosa, etc. Y después le hablan de los citoprotectores. Y cuando hablan de los citoprotectores, ¿qué le dicen? El bicarbonato, etc., el muco. Y en eso sale, ¿no es cierto?, la PGI2. Que la PGI2 es citoprotectora. Y resulta que estos medicamentos inhiben la síntesis de prostaglandina. Por lo tanto, van a inhibir la síntesis de PGI2 a nivel de la mucosa gástrica. Por lo tanto, esta función citoprotectora va a desaparecer. Eso que significa que esa mucosa va a quedar mucho más desprotegida frente a la acción del medicamento. Por lo tanto, no olvidar ulcerogénico. Y lo otro, síndrome de Rey, que el síndrome de Rey se da en niños pequeños, muy chicos, recién nacidos, los primeros años. Se produce un problema a nivel hepático y también a nivel central, que puede hacer que se muera la guagua, el niño. Pero eso se produce cuando el médico le da aspirina a un niño para bajar, por ejemplo, la temperatura, pero el niño cursa con un cuadro viral. Por ejemplo, bueno, esta cuestión que está de moda ahora, la vacuna de influenza. Todo acabo de tener influenza y todo, podría, no es que todo les vaya a pasar. No se olviden que los efectos laterales no se dan en todos los pacientes, se dan en algunos. Podría generar este síndrome de Rey, que es muy, muy grave, el ácido acetilsalicílico. Paracetamol. Yo creo que no hay ninguna casa en que no haya paracetamol. La gente cuando va a comprar a la farmacia siempre dicen de la receta, no me dé el paracetamol porque tengo un cartucho lleno de paracetamol que me dan en el hospital. Y van al otro mes a buscar más paracetamol. Si tienen el cartucho como con 500 paracetamol. No, es que le convido a la vecina, a la otra. El distribuidor de paracetamol. Fíjense que el paracetamol tiene una acción central y se ha visto algo bien curioso. Actúa en el hipotálamo, pero no, la acción sobre COX-1 y COX-2 es discutible. Prácticamente no tiene acción sobre COX-1 y COX-2, sino que su acción es sobre una COX-3. Una COX-3 que está a nivel del hipotálamo. Entonces, aquí ocurre una cosa bien paradójica. Porque en general la inflamación no es central. En general las inflamaciones son periféricas. Y son relacionadas con la COX inducible, que es la COX-2. Y este medicamento no actúa sobre la COX-2. Por lo tanto, fíjese que el paracetamol no es antiinflamatorio. No es antiinflamatorio. Solo es analgésico y antipirético. Y si no es antiinflamatorio, ¿por qué está en la familia de los años? Porque no tiene dónde estar el pobre. Porque no hay dónde ponerlo. Es decir, como es analgésico y antiinflamatorio, no lo podíamos pasar, por ejemplo, los antibióticos. Él tiene que estar acá. Pero no es un AINES. Pero en general la gente habla de AINES. Pero lo que yo quiero que les quede claro, que no es un antiinflamatorio. Solamente es un analgésico y antipirético. ¿Ah? Otra cosa importante. Por lo tanto, la acción es central, la acción no tiene acción periférica. Esto tiene una ventaja también importante, porque no va a ir entonces a actuar, por ejemplo, tampoco sobre las COX-1 a nivel gástrico. Por lo tanto, no va a inhibir la síntesis de PGI2. Entonces,
Es un buen analgésico, por ejemplo, para un paciente que tuviera úlcera gástrica, porque no tiene acción sobre la mucosa. Metabolismo. Algo les dije cuando vimos metabolismo. Les dije, yo se acuerdan que les hablé de las botas de paracetamol, le dije el recién nacido le dan, y resulta que... ¿Y qué pasa? El paracetamol tiene dos vías metabólicas, como glucurónido o como sulfato. Vimos en metabolismo que el sulfato está presente desde el nacimiento. En cambio, la glucuronidación se da después de meses. Y producía el síndrome del niño gris para el caso del cloranfenicol. Pero perfecto, el paracetamol, por lo tanto, si yo uso una dosis que no es terapéutica, se va a formar otro metabolito. Y ese metabolito va a ser el NADPQI. Y ese metabolito es reactivo, ¿ah? Que es inducido entonces por esta sobredosis de paracetamol. También puede ser inducido, dice, por el tabaco. Pero básicamente la sobredosis de paracetamol va a inducir este metabolito reactivo, y este metabolito reactivo va a ir a actuar en el hígado y por lo tanto va a producir necrosis hepática, es decir, va a producir hepatotoxicidad. Entonces, el mayor problema de paracetamol va a ser hepatotoxicidad, daño hepático. Dipirona, metamisol. Anoten porque cualquiera de los dos nombres y muchas veces metamisol. Dipirona nunca he sabido por qué tiene dos nombres. Porque los dos son los nombres como el principio activo. Pero hablemos de dipirona, que la gente habla más de dipirona. Es un potente analgésico, dosis dependiente, 2 gramos diarios es la dosis, eso significa 4 tabletas, pero aquí tenemos algo distinto. Es el único medicamento que se ha visto que tiene una acción sobre la musculatura lisa intestinal y produce relajación de la musculatura lisa intestinal. Eso tiene un valor adicional, porque la dipirona además tiene una acción, entre comillas, anticolinérgica. Porque anticolinérgico tendríamos que pensar que bloquea el receptor de acetilcolina, que no es así en el mecanismo, pero el efecto es similar al efecto de un anticolinérgico. Es decir, podríamos entonces en un cólico, ¿no es cierto?, abdominal, podríamos usar dipirona. ¿Ah? De hecho, usan dipirona, por ejemplo, en la urgencia junto con Viadil. Viadil compuesto es con dipirona, justamente. Por lo tanto, ojo, porque es el único relajante de la musculatura lisa intestinal. Produce a nivel digamos, problema a nivel sanguíneo, pero esto es lo que más me interesa que no se le olvide. Que hipotensa. Es el único AINES que hipotensa. Así que cuando usted va a la farmacia y dice cuál no, y le dicen no, que este sube, que este baja la presión, son todos unos mentirosos nosotros. ¿Ah? El único que le baja la presión, que le baja, bien digo, la presión es dipirona. Mire, se ha visto que esto es más en la vía intravenosa, pero yo también he visto por ahí algunos médicos que a pacientes que son hipertensos y a nivel le han dado dipirona. Como en 2 oportunidades me ha llamado la atención que le han dado dipirona. Pero ojo, ¿por qué le digo eso? Porque este es un efecto lateral, pero muchas veces en los hospitales, cuando se sube la presión de un paciente, ¿no es cierto?, a veces le colocan dipirona, ¿no es cierto?, por vía parenteral para bajar la presión. Entonces quiero que tenga idea que es, ¿no es cierto?, por eso que se usa la dipirona, pero es el único que podría bajar la presión, ningún otro. Ibuprofeno, naproxeno y ketoprofeno, saber que los tres se ocupan, solamente decirle una cosa importante, que el ketoprofeno es un AINES dual. ¿Qué significa que un AINES sea dual? Significa que aparte de la vía de la ciclooxigenasa, también inhibe la vía de las lipoxigenasas, que es la que da origen a los leucotrienos, que dijimos que esos leucotrienos nos generan problemas porque pueden gatillar cuadros asmáticos.
Los RAM, ni acordarse, son poco importantes. Pero sí cosas importantes lo siguiente. El ibuprofeno está aprobado por la FDA como antipiréticos en niños. Por eso que los pediatras y todo el mundo lo único que le dan a los cabros chicos cuando están con fiebre, más que paracetamol, es ibuprofeno. Porque la FDA ha aprobado su uso en niños. Naproxeno también. El problema de naproxeno es que existe un solo suspensión que es muy cara. Entonces no la dan nunca. La que usan más, ibuprofeno. Ketoprofeno para la parte hospitalaria es ventajoso y se ocupa porque tiene presentaciones para todas las vías. Naproxeno solo y ibuprofeno tienen vías oral. En cambio el ketoprofeno, aparte de las oral, tiene vía, ¿no es cierto?, para la vía intravenosa y también tiene presentación para la vía intramuscular. Por lo tanto, en el control del dolor a nivel hospitalario, es probable que sí nos encontremos con ketoprofeno, ¿se fija? Y no tanto a lo mejor con el ibuprofeno, ¿cierto? Naproxeno, los últimos años, tiene estudios clínicos importantes donde le dan un uso en el tratamiento de cefalea y de jaqueca. Por eso no es cierto que los neurólogos, bueno, y no solo los neurólogos, sino que también los médicos generales, etcétera, ocupan mucho para el tratamiento de la cefalea, naproxeno. Es un uso que hasta hace tiempo atrás no estaba descrito, pero hoy sí está descrito. Diclofenaco, ketorolaco. Diclofenaco también, el diclofenaco es un aines dual, igual que el ketoprofeno. Y aquí hay uno que hoy está en boga, el ketorolaco. Fíjate que yo que trabajo también en farmacia privada, yo diría que el ketorolaco, así como el diclofenaco, pero el ketorolaco se ha disparado la venta de ketorolaco. Porque tiene una gracia el ketorolaco, es el analgésico más potente de los años, como analgésico. Y lógicamente cuando uno tiene dolor, quiere tomarse, como dicen, el más fuerte. Tenemos presentación en el mercado 10 miligramos oral, 10 miligramos sublingual también, pero tenemos una presentación que usan mucho los médicos, de 30 miligramos sublingual. Piense que la dosis oral es 10, y nosotros dijimos antes que cuando una vía sublingual uno ocupa una dosis menor, pero aquí en vez de 10 usamos 30. Por lo tanto, esa dosis en la vía sublingual tiene una potencia lo que vimos recién, equivalente a que si le diéramos 10 miligramos de morfina al paciente. Para que se dé cuenta, por eso no es cierto que cuando usted está con crisis de dolor, usar ketorolaco 30 miligramos sublingual en un paciente es maravilloso. Puede ser que hay gente cuando está con esas jaquecas que se vuelve, bueno, la ocupan en múltiples. No me quiero casar tanto con el uso, me quiero casar con que esa dosis es equivalente a 10 miligramos, por lo tanto es un potente analgésico. Tiene dos grandes problemas. Puede provocar problemas hepáticos, como hepatitis fulminante en algunos pacientes. Y esto que puse acá es porque fíjense que cuando este medicamento salió al mercado, el efecto ulcerogénico, al igual que ácido glicérgico, no estaba presente. Pero hoy que tiene un uso muy universal, nos hemos dado cuenta en los estudios, ¿no es cierto?, que el efecto ulcerogénico, incluso en algunos estudios dicen que supera el efecto ulcerogénico del ácido acetilsalicílico. Entonces, mucho cuidado con el abuso de ketorolaco, porque puede generar úlceras gástricas muy, muy importantes en los pacientes. Hay que advertir. Meloxicam, piroxicam no voy a hablar, pero sí voy a hablar de meloxicam, que es un inhibidor más selectivo de la COX-2 que la COX-1. No es específico, pero sí tiene un efecto más sobre la COX-2 que sobre la COX-1. Y lo que sí tiene este grupo, que posee recirculación enterohepática. Y ya dijimos que la recirculación enterohepática, ¿qué hacía? Prolongaba el efecto. Eso hace que en general estos medicamentos se ocupe solo una dosis diaria. Gráfico, potencia antiinflamatoria, analgésica, antipirético. Fíjese que ketorolaco
lo que quiero que le interese. 4, una potencia de 4, es 4 veces más potente que el ibuprofeno. Es el más potente de los analgésicos perteneciente al grupo de los AINE. Fíjense que naproxeno es bastante bueno como AINE. Tiene una potencia de 2 antiinflamatoria y una potencia de 2 analgésica. ¿Ah? Diclofenaco tiene una muy buena potencia antiinflamatoria, el diclofenaco, fíjense. Pero fíjense que el que tiene la potencia antiinflamatoria más alta es indometacina. Existe en la farmacia, se vende, pero la verdad de las cosas que en general es un medicamento más de receta médica y son muy pocos los médicos que ocupan indometacina. Lo ocupan algunos pacientes cuando ya tienen problemas de artrosis, etcétera, que tienen dolores muy complicados, lo dan, pero son contados los médicos que usan indometacina. ¿Por qué usted dice, bueno, si es tan buena, por qué no usamos indometacina y no naproxeno? Porque el perfil de efectos laterales que hemos visto, gástrico, hepático, etcétera, están todos casi presentes con indometacina. Entonces es muy alto el perfil de efectos laterales. Entonces tiene que ser muy controlado el uso para que no logremos efectos laterales importantes en el paciente, ¿no es cierto? La idea es que logremos efectos más bien terapéuticos. Y aquí están estos maravillas, los inhibidores de la COX-2, que hoy se ocupan mucho. Celecoxib. Este Celecoxib estaba dormido en el tiempo, pero ahora salió, ¿no es cierto?, como ave fénix. Y tenemos presentación 60, 90, 120, y ahora los médicos a todos le dan Celecoxib de 120. Y algunos todavía dan Celecoxib de 200. ¿Cuál es la gracia? Inhiben selectivamente a la COX-2. No inhiben a la COX-1 para dolores agudos, cuadro de inflamación, etcétera, muy bueno. Pero se van a encontrar con un solo problema. Lo más grave de estos medicamentos, que recién yo les dije, la COX-2, ¿a quién inhibía? A la PGI. Y este no inhibe a la COX-1. Y yo en la parte circulatoria me conviene inhibir a la COX-1. Pero acá solo inhibo a la COX-2. Por lo tanto voy a disminuir a nivel plaquetario los valores de PGI2. Por lo tanto, de alguna manera voy a favorecer, ¿no es cierto?, la agregación plaquetaria. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado con el uso de Celecoxib. Fíjese que si usted tiene algún anciano en su casa, que le den Celecoxib en el hospital, le dan 4 a 5 tabletas para el mes. O sea, después llegan a la farmacia, yo ya los cacho al tiro. Entonces quieren comprar Celecoxib. Entonces le digo, ¿por qué van a comprar Celecoxib? No, lo que pasa es que fui al médico, me dio 5 cápsulas y tengo control en un mes más. Entonces yo le trato de explicar esto con palabras simples. Pero los viejos son más porfiados que yo. Yo le digo, ya, pero tenga cuidado, no le vaya a pasar tal cosa. Algunos como que hacen caso, pero no es, son los menos. Creo que entonces estos medicamentos son farmacoreceptores específicos. Es decir, sí, en el sentido que actúan solo sobre la COX-2, sí. Son selectivos de COX-2. Ahora, tiene muchas cosas ventajosas, muy buenas. Porque además no inhibe a la COX-1. Por lo tanto, al igual que el paracetamol, en un paciente con úlcera gástrica, como analgésico espectacular usar esto. Porque no nos van a generar problemas ulcerogénicos. Al igual que paracetamol. Pero tenemos que tener cuidado quién es el paciente. Porque pueden producir aumento de la presión arterial y cardiopatía. Y dentro de las cardiopatías producen infarto agudo al miocardio. Por eso cuando alguien recién me preguntó, ¿son esos dos? ¿Hay más? Parece que usted me preguntó. Antes teníamos mucho, el Robecoxib y muchos otros más. El Valacoxib, etc. Pero todos esos medicamentos se reportaron a nivel mundial. Gente que murió por infarto agudo al miocardio por consumo de eso. Por lo tanto, todas esas drogas, todos esos derivados fueron sacados del mercado. ¿Por qué siguen esto? Porque hasta el momento nadie ha dicho morirse por Celecoxib o Heterocoxib. Nada más que por esa razón. Pero hay que usarlos con precaución.
De hecho, se supone que más de 30 días un paciente no debe usar. Generalmente los médicos lo dan por 2 veces al día en caso de dolores muy agudos, por 5 días o una vez al día por 10 días. Pero ¿qué pasa? Que cuando uno tiene un dolor y se le quita el dolor, deja el medicamento y a los 2 o 3 días le vuelve el dolor, ¿qué hace? Vuelve a tomar el medicamento. Ese es el problema que nos vamos a enfrentar. Entonces, cuidado con los efectos cardiovasculares, lo más grave que tienen estos medicamentos. Y ojo, porque la estructura química de los COXIB tienen un radical sulfonamida. Y resulta que si un paciente, que lo vamos a ver también en esta primera pasada, vamos a ver sulfa, el antibiótico, si un paciente es alérgico a la sulfa y usted le da celecoxib, le va a dar una reacción alérgica que se le encarga. Porque es lo mismo que le diera sulfa de nuevo al paciente que es alérgico a la sulfa. Entonces, eso por ejemplo es muy relevante. Uno siempre, ¿no es cierto?, cosa que no hacen los médicos, el médico debe preguntar si tiene alguna alergia a algún antibiótico, a la sulfa, etcétera, porque el paciente que es alérgico a la penicilina, a la sulfa, a la dipirona, a lo que sea, lo sabe, porque ya ha vivido una experiencia traumática y por lo tanto lo primero que le dice al paciente es alérgico. ¿No es cierto? Para terminar entonces, porque vamos a lo que sigue de ayer, lo vamos a seguir la próxima semana, lógicamente. ¿Qué hora es? Son las 5:01. Ya, estoy dentro del rango terapéutico. Efectos laterales entonces de los medicamentos. Gastrointestinales. ¿Quiénes son los que más producen gastrointestinales, dijimos, gástricos? Ácido acetilsalicílico, ketorolaco. ¿Cuáles le daríamos a un paciente entonces que tenga algún cuadro gástrico, úlcera, etcétera? Paracetamol, porque no actúa sobre la COX-3, y también los COXIB, porque eso actúa solo sobre la COX-2. Ninguno de los dos actúa sobre la COX-1. Renales, yo les dije, inhiben a la COX-1. Por lo tanto, cuando inhiben a la COX-1 a nivel renal, inhiben el flujo. Por lo tanto, en general, a excepción de la dipirona, todos pueden aumentar la presión arterial. Así que, por lo tanto, cuando los pacientes le pregunten, ¿y que me va a aumentar la presión arterial? Cualquiera, excepto dipirona. Hipersensibilidad, no se tienen que casar con nadie. Lo que más se ve en hipersensibilidad, la dipirona, el ácido ibuprofeno, harta gente también. Pero mientras uno no haya consumido el medicamento alguna vez, me gustó esta cuestión. Para firmar, para no caer. Hipersensibilidad sería algo súper inespecífico, entre comillas. ¿No es cierto? Porque si yo le dijera, ¿qué reacción importante del AINE es tanto hipersensibilidad? Pero es que ese no es específico, puede ser cualquiera. Pero pueden haber sobre todo con eso. Alteraciones hematológicas se ha visto sobre todo dipirona. Toxicidad hepática, no olvidarse del paracetamol, porque en dosis alta, ¿qué pasaba? Generaba ese metabolito reactivo, el NADPQI, que generaba necrosis hepática. Y aquí tendríamos que agregar también ketorolaco. No, nada que ver. Perdón. Ketorolaco en la gástrica, disculpa. ¿Ya? Y cardiovascular, lo más importante que no tienen que olvidar de cardiovascular, lo más peligroso, los COXIB. ¿Por qué? Porque ya vimos que los COXIB inhiben a la PGI2. Por lo tanto, la PGI2 es un medicamento que evita, ¿no es cierto?, la agregación. Por lo tanto, eso significa que estos COXIB van a favorecer, entre comillas, la agregación plaquetaria y por lo tanto, ¿no es cierto?, que se pueda generar lo que decíamos recién, un infarto agudo al miocardio en algún paciente. Por lo tanto, podría ser mortal el uso de COXIB. Hoy hay un uso indiscriminado en Chile de los COXIB, porque los médicos, ¿no es cierto?, lo único que saben dar es COXIB. Cuando yo me tomo un diclofenaco y me hace espectacularmente bien. Entonces, ¿para qué usar heterocoxib? Yo siempre he dicho que uno de los medicamentos, por eso es esta escala. Si
Si yo me tomo un gramo de paracetamol y se me quita la cefalea, ¿para qué me voy a tomar un cefalmín? Siempre hay que ir dejando las cosas para después, sobre todo, ¿no es cierto?, cuando uno tiene alguna enfermedad relacionada con dolor, hay que ir de a poquito. Porque si, ¿no es cierto?, yo le doy morfina al tiro al paciente, después no va a tener cómo quedar. Claro, le podría aumentar la dosis porque no tiene techo, pero voy a caer en una depresión respiratoria, por ejemplo. Ahí vamos a parar, porque hay opiáceo ya